Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Ya está con nosotros Robert Frías, candidato a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en San Francisco de Macorís. Buenas tardes. Buenas tardes, Joanny Paulino. Buenas tardes a todas las personas que a esta hora del día pues sintonizan este histórico programa de San Francisco de Macorís que llega al mundo por las diversas vías de información y comunicación en el Internet que nos conecta con el mundo. Aspiración, proyectos, propuestas de cara al proceso de elecciones que llevará a cabo la Asociación Dominicana de Profesores. Algunas de esas propuestas que puede establecer públicamente para que los profesores que están en sintonía puedan conocerlas. Bueno, nosotros tenemos las mismas propuestas que hemos hecho en los centros educativos cuando visitamos, es la misma de la cual hablamos en todo escenario sin temor alguno, porque nuestra propuesta es una propuesta clasista, una propuesta factible, una propuesta viable que se puede lograr desde la lucha y desde la base del magisterio. Nosotros hemos sido muy claros y decimos que no podemos aumentar o no prometemos aumentar el salario de los profesores, no podemos aumentar el salario de los jubilados y pensionados, no podemos resolver los problemas del SENMA. Ahora bien, si nosotros nos comprometemos a luchar para que esas conquistas históricas del Magisterio de la República Dominicana pues sean resueltas, porque lo que estaban ayer en la administración pública no lo resolvieron y lo que están hoy tampoco han mostrado la mínima intención de resolverlo. Por ejemplo, dentro de nuestra propuesta a nivel nacional y a nivel local está que se revise la Ley General de Educación 6697 en su artículo 190, que especifica que los jubilados y pensionados deben revisarse el salario cada 3 años y el mismo debe ser impactado en términos económicos con relación al costo de la canasta básica. Que el SENMA pueda ser ciertamente una ARS para los profesores y las profesoras. Y hemos dado práctica de esto cuando el desfalco del SENMA, que el compañero Sixto Gavín, el compañero Zenón Padilla, pues sometieron ante los tribunales de la República Dominicana al grupo de funcionarios que desfalcó el SENMA, de los cuales hay una parte importante que están cumpliendo una condena. Y es lo que nosotros hemos hecho siempre, luchar por las mejores causas de la sociedad en todos los espacios que hemos estado. Por ejemplo, mientras fuimos dirigente estudiantil en el Liceo Manuel María Castillo, luchamos por las mejores causas de los estudiantes en ese momento. De igual manera, cuando fuimos dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, luchamos por las mejores causas de los estudiantes en sentido general. Y cuando fuimos también dirigente popular, luchamos por las mejores causas y las mejores conquistas y reivindicaciones de San Francisco de Macorís y del país. Y en la ADP, en el tiempo que tenemos como dirigente de esta seccional, hemos asumido con responsabilidad y compromiso el rol que nos ha encomendado el Magisterio Franco Macorizano. Y es la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros simplemente invitamos a los profesores y profesoras a buscar la historia, a observar cuál ha sido la actitud y el comportamiento nuestro en el tiempo que tenemos como dirigente municipal. No así, nosotros no estamos vendiendo una imagen que no hemos cultivado, que no hemos trabajado. Simplemente la historia es el mejor tribunal. La historia se encarga de poner a cada quien donde le corresponde estar y darle a cada quien lo que le corresponde. Por lo que... Aproximadamente, ¿cuántos maestros acudirán a este proceso y cuándo será el proceso? Imagino que muchos ciudadanos quieren conocer parte de esta información. O sea, aproximadamente ¿cuántos maestros estarían acudiendo? Hay registrado unos 3.200 profesores aptos para el voto y el proceso será el 13 de octubre, el miércoles 13 de octubre. Los profesores del liceo del distrito 0705 ejercerán el derecho al voto en el Liceo Ercilia Pepín y los del distrito 0706 en el Politécnico Vicente Aquilino Santos.
¿Cuál entiende que son las principales necesidades de los maestros en esta situación actual? Y ya lo presentamos hace un momento. Hay muchas interrogantes al inicio del año escolar, sobre todo con esos centros educativos que no tienen las condiciones para este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál entiende, basado a partir de esto, cuáles son las principales necesidades en este momento del magisterio de San Francisco de Macorís? Bueno, el Ministerio de Educación debe de reinventarse el sistema educativo, porque el mismo no simplemente tenemos problemas en la infraestructura, pero también tenemos problemas con los recursos didácticos y pedagógicos, los instrumentos de enseñanza-aprendizaje. Son instrumentos con muchos errores, no cumplen con los requerimientos postmodernos, las condiciones actuales, y el Ministerio de Educación debe rediseñarse, y va a ser una de nuestras demandas, de que el Ministerio de Educación pueda reorganizarse, no solo en términos de planta física, de infraestructura, sino también en términos académicos, para poder tener entonces estudiantes críticos, capaces, responsables, y desde allí poder construir una mejor sociedad, como la hemos soñado a través de los años, históricamente. El concurso de oposición docente ha sido criticado. Los postulantes en diferentes manifestaciones a través de las redes sociales han establecido y han calificado como un verdadero matadero el concurso de oposición docente. Como dirigente de la ADP, ¿qué decir ante esta situación? Bueno, nosotros dimos un voto de confianza a las autoridades del Ministerio de Educación y al propio ministro, quien en rueda de prensa dijera que este era un concurso meramente pedagógico, donde los postulantes tendrían mayores oportunidades de aprobar el mismo y abrir así una ventana para mejorar las condiciones de vida de los graduados de educación, y que de esta manera pudieran o pasaran a formar parte del sistema educativo público de la República Dominicana. Algo que fue una falacia, una vulgar mentira, una estafa más por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, y nosotros inmediatamente detectamos los males del mismo, decidimos suspender o posponer de manera temporal el concurso de oposición hasta que se revisara el instrumento de evaluación, la metodología de calificación y evaluación, y se le diera una respuesta a todos los postulantes de la República Dominicana y a la sociedad propiamente. Hasta el día de hoy el Ministerio de Educación no ha puesto una fecha de manera en específica para reanudar el concurso de oposición. Pero sin embargo vemos que los centros educativos, y así lo han especificado los principales diarios en el día de hoy, hay escuelas donde se ha paralizado la docencia por falta de profesores. Entonces, ¿qué pasará con esos profesionales que acudieron a la universidad y que ahora la evaluación de su capacidad depende de una computadora y un examen? Entonces, ¿qué pasará? ¿Existe o no esa realidad de falta de profesores? ¿Es una utopía? O sea, no entendemos parte de esto. ¿Qué decir? Bueno, la realidad es que sí está latente la necesidad de docentes, y puedo citar el caso del Liceo Viejo, Escuela Josefa Perdomo y Eugenio Cruz Almanzar, donde hay una necesidad de aproximadamente 15 maestros, y el Ministerio de Educación no tiene respuesta para cumplir con esta demanda, esta necesidad, que es una de las razones por las cuales este centro educativo no ha iniciado y no va a iniciar la presencialidad. Así, podemos decir que en San Francisco de Macorís, solo en San Francisco de Macorís, valga la redundancia, nos faltan alrededor de 150 docentes para concluir o poder tener la disponibilidad de los docentes necesarios para trabajar la docencia presencial. Y es la misma realidad en todo el país, y el Ministerio de Educación debe dar respuesta a esa necesidad. No ha habido ni siquiera la intención por parte de las autoridades del Ministerio de Educación de resolver esta problemática que aqueja a la comunidad educativa en sentido general. La esperanza está puesta en que con el concurso de oposición quede esto resuelto, pero la falta de planificación, la desorganización y la improvisación que ha caracterizado esta nueva gestión, estas autoridades, lo que han hecho es prolongar esto, porque no ha habido una respuesta satisfactoria a esta necesidad, y al día de hoy todavía tampoco los postulantes del concurso de oposición docente tienen una fecha en la cual se vaya a reanudar el concurso y que éste permite entonces llenar esas plazas vacantes que hay
la desorganización en términos de funciones en el Ministerio de Educación es tan amplia que los distritos no saben la cantidad de directores interinos que tienen, desconocen la cantidad de docentes por centros educativos que faltan. Ahora, nosotros desde la ADP sí tenemos los centros educativos que están en interinato y la cantidad de docentes por centros educativos, porque hemos hecho este levantamiento que el Ministerio de Educación al día de hoy no ha podido hacer, o si lo hicieron, no han podido mostrar a la sociedad en números reales la cantidad de directores interinos y la cantidad de docentes que hacen falta en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la posición de ADP frente a esta situación de los centros educativos que no han iniciado la docencia en San Francisco de Macorís? ¿Qué pasará en lo adelante? Porque hay un calendario que hay que agotar y esos estudiantes no han iniciado a la par con ese calendario. ¿Qué pasará? Bueno, la respuesta la tienen las autoridades. Nosotros desde el ADP hemos respaldado y nos mantendremos respaldando las decisiones que tomen las comunidades, porque no es una situación desconocida por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Duramos más de un año en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia, con los estudiantes fuera de los centros educativos, nosotros desde el sindicato denunciando de manera constante la realidad de los centros educativos, y ahora se destapan las actuales autoridades como que desconocían esta realidad, como que desconocían la situación y las condiciones que se encontraban o se encuentran los centros educativos, cuando en medio de la ausencia de los estudiantes de manera presencial en los centros educativos no se clavó un clavo, y ahora quieren venir con premura, con prisa, a resolver todos los problemas, a querer resolver todos los problemas que tienen la escuela pública en días. Y no ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no se preparó el Ministerio de Educación para iniciar la docencia? No, y lo decimos con toda responsabilidad. No se preparó el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación sí se preparó para entregar los recursos del 4% al sector empresarial de la República Dominicana mediante los medios de comunicación. El Ministerio de Educación sí se preparó para mostrar a la sociedad una realidad que no existe, una utopía. El Ministerio de Educación sí se preparó para diseñar un protocolo sanitario para evitar el contagio del COVID-19, pero en papeles, no en práctica, porque ni está el personal de apoyo administrativo para aplicar ese protocolo, ni están los recursos, ni está tampoco los insumos y materiales para poder aplicar este protocolo. Entonces, fíjense, el ministro dijo en un momento que retornaríamos todos los estudiantes de manera presencial, después que se iban a alternar los grupos, un día un grupo, otro día el otro grupo, alternar los grupos por la sobrepoblación, pero tenemos una sobrepoblación real, que no hay forma de cómo trabajar en los centros educativos. Tenemos una necesidad de planta física interesante, pero el Ministerio de Educación no ha dado salida. Y están los ejemplos: Escuela Otacilio de Peñapáez, Escuela Espejo. Ay, esa escuela, si el Ministerio de Educación... Ese centro educativo si el Ministerio pertenece, perdón, ese centro educativo pertenece a la comunidad de Aguayo, mi comunidad, y tiene que solamente da falta menos de un 99% para que ese centro educativo entre en funcionamiento. Ni las pasadas autoridades ni las actuales autoridades se han preocupado por poner en funcionamiento ese centro educativo. Pero voy más lejos. Las autoridades del Distrito Municipal de Aguayo, lo digo responsablemente, ni siquiera se han preocupado por acondicionar la entrada principal a ese centro educativo. De manera que aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a las autoridades. Ese centro educativo solamente tiene que darle retoques para poder iniciar. Entonces, ahora cuando se necesita llevar un protocolo y tener suficiente espacio, creo que es el momento idóneo para que este centro educativo sea puesto en funcionamiento. Excusa que le interrumpiera ahí, no, porque la verdad ha de ser dicha. Hay una parte importante que me gustaría conocer. ¿Cómo ha sido este proceso dentro del gremio? ¿Cómo inicias en el gremio? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque ahorita no logramos tocarlo totalmente. O sea, ¿cómo te conviertes en gremialista de la Asociación Dominicana de Profesores? Bueno, yo expreso que al día de hoy no le he pagado al magisterio franco-macorizano ese voto de confianza, porque tenía apenas 3 meses en el sistema educativo público, cuando el compañero Sisto Gavín me tomó de mano, recuerdo ese día siempre, y me dijo: ven que tú vas a ser dirigente del ADP. Y me llevó a un pleno municipal, tras la renuncia de un compañero que era dirigente, y asumiendo lo que establecen los estatutos del ADP, que los cargos son de la corriente que los postulan,
Entonces, tras la renuncia del compañero, se lleva la terna al municipal y me proponen allí para yo sustituir a ese compañero, y quien era vocal en el momento del municipal asumió la secretaría de organización y yo subí como vocal, que es lo que establecen los estatutos. Para el año 2018 participamos en el proceso electoral, en primer proceso electoral que participamos en la ADP, acompañando al compañero Sixto Gavín como segundo hombre en la boleta, como secretario de organización, que es el cargo que ostentamos hasta el día de hoy. Y esto lo hemos hecho de manera responsable, de manera honesta, de manera coherente. No dejar de decir que hemos tenido altas y bajas en este proceso, pero esas altas y bajas lo que han hecho es fortalecernos, y en medio de ese asunto, pues podemos decir que las pasadas autoridades nos decían que éramos de la oposición, y hoy las actuales autoridades entonces también hablan de nosotros, y eso tiene una sola lectura: coherencia, que es lo que hemos tenido siempre en representación del magisterio franco-macorizano. Enfrentamos el patrón de ayer y hemos enfrentado el patrón de hoy, y enfrentaremos cuantas veces sea necesaria todo aquel patrón que quiera intentar desestabilizar la comunidad educativa y la clase magisterial, porque nuestro único compromiso es y será siempre con la clase magisterial, con las comunidades, con la comunidad educativa, con los sectores más vulnerables. Y bueno, aprovechar por el comentario que usted hacía sobre el Centro de Corrección y Rehabilitación. Nosotros somos colaboradores, es parte también del trabajo que hemos venido haciendo, somos colaboradores, y puedo dar testimonio de los actos que se desarrollan allí. De hecho, ahora se está generando un concurso nacional de historia donde se realizó la semifinal, la Olimpiada, la parte semifinal de la Olimpiada se desarrolló en el CCR 10 de Vista del Valle, y hemos participado allí en condición de jurado como profesor de historia, y ya estamos a la espera de la convocatoria nacional para la fase final de este concurso de historia. De verdad que nosotros invitamos estoy haciendo un entremés entre el comentario y la entrevista, esperamos que la sociedad pueda conocer lo que allí se hace, lo que allí dentro se hace, y los aportes que hacen estos jóvenes que están privados de libertad. Y asumimos aquí en público el compromiso de gestionar y diligenciar que usted pueda, pues, hacer algún tipo de trabajo para mostrarle a la sociedad los aportes y los trabajos que hacen estos jóvenes que están privados de libertad. ¿Qué decir? Un último mensaje a todos los profesores que están atentos a Meridiano Interactivo. Un último mensaje de cara a este proceso de elecciones el 13 de octubre. Bueno, esperar, nosotros estamos confiados en Dios y en los profesores y profesoras que han en todo momento mostrado su respaldo, su apoyo al espacio magisterial Narciso González, y esperamos que una vez más lo hagan en la boleta A, que es la boleta nacional por el compañero Sixto Gavín, y en la boleta B, que es la municipal por Robert Frías. Invitamos a votar temprano, a emitir ese derecho al voto. El voto nuestro es el voto del decoro, el voto de la responsabilidad, el voto de la honestidad, el voto de la gallardía, ese voto del magisterio franco-macorizano, que es un referente histórico en términos sindicales en el país, porque todas las seccionales del país quisieran tener una ADP como la de San Francisco de Macorís, es la que se le externa al compañero Sixto Gavín en cada municipio que visita, por lo que la única garantía que nosotros tenemos, que los profesores tenemos, en términos sindical, en términos de lucha y en términos de los procesos que hemos librado en San Francisco de Macorís, votando 4 por el espacio magisterial Narciso González en la boleta nacional y en la boleta municipal. Bien, muchísimas gracias al dirigente de ADP, Robert Frías, y candidato a dirigir la ADP en San Francisco de Macorís. Señores, no hay tiempo para más. Agradecemos a todos ustedes el favor de la sintonía, como siempre, con Meridiano Interactivo. Mañana jueves, Dios mediante, nuevamente con todos ustedes. Bendiciones.